Ayer, un día después de que Boca perdiera la final de la Copa Libertadores de América, a eso de las 21:30 horas, nos llegó la noticia de que Jorge Almirón había renunciado a su cargo como entrenador del Club Atlético Boca Juniors. Una decisión que para muchos es sorpresiva, que muchos no se la esperaban, pero que se podía barajar en las múltiples posibilidades que tiene el futuro cercano de Boca luego de haber perdido la final de la Copa Libertadores el sábado pasado ante Fluminense en el Maracaná. El ciclo de Almirón, que lo vamos a detallar en este video va a ser un análisis extenso del ciclo de Almirón con los aspectos que yo considero positivos y con los aspectos que yo considero negativos que ha tenido el paso de Jorge Almirón en Boca, y obviamente al final les voy a dejar mi conclusión. ¿Está bien que se vaya Almirón? ¿Se tendría que haber quedado hasta fin de año? Luego les voy a hablar de mi opinión acerca de la salida de Jorge Almirón. El técnico de Boca, que venía de un paso muy discreto por el Elche, estuvo tan solo 7 meses a cargo del club. 7 meses donde dirigió 43 partidos, de los cuales ganó 17, empató 13 y perdió otros 17. De los últimos 20 había ganado tan solo que 3 partidos. Entonces a Almirón lo sostenía el estar en la final de la Copa Libertadores de América. Porque si era por resultados, era prácticamente una campaña saca técnico en cualquier equipo del fútbol argentino y más en Boca, teniendo en cuenta que en la Copa de la Liga está en un nivel paupérrimo el equipo y ha tenido ese nivel en muchos partidos. Lo único que sostenía a Almirón como entrenador de Boca era que estaba ni más ni menos que en la final de la Copa Libertadores, que tiene su mérito, obviamente, pero que llegó primordialmente por los penales y por cómo atajó en los penales Chiquito Romero. Vamos a darle comienzo al video con los aspectos negativos de Almirón, ¿sí? Primero los negativos y luego vamos a ir con los positivos. Ya les digo que a priori, al menos lo que es mi opinión, hay más aspectos negativos, aspectos que no le sumaron, que no estuvieron bien en el ciclo de Almirón, que aspectos positivos. Esto no quiere decir que lo que haya hecho Almirón en Boca sea todo malo, porque si bien vamos a mencionar muchísimas cosas que en mi opinión se hicieron mal durante el ciclo de Almirón, hay cosas que también se hicieron bien y esas cosas hay que mencionarlas también y dejarlas en claro que se hicieron de buena manera. Lo primero que voy a mencionar, y donde Almirón ha recibido muchas críticas y lo hablamos reacción tras reacción, son los cambios del entrenador. Cambios que muchas veces son tardes, ¿sí? Que tardan en llegar y en muchas ocasiones son inentendibles, no tienen mucho sentido. El ejemplo más claro, más reciente, es el de la final, donde ingresa Sarachi para jugar de 3 para formar una línea de 4, cuando Boca tendría que haber tirado todo hacia el ataque. Boca estaba perdiendo una final de Copa Libertadores y Almirón eligió poner a Sarachi de 3 para formar una línea de 4 en defensa. Todavía no lo termino de entender. Luego, lo más claro que dejó la final, que fue la salida de Figal. ¿Por qué Almirón lo pone a Valdés? ¿Por qué lo manda a Valdés de 9 y lo saca a Figal, que era uno de los pocos jugadores que había estado a la altura de la final, a la altura del desafío que impone una final? Luego también está el cambio de Hanson, por ejemplo, sacándolo a Merentiel, que si bien no había tenido el mejor de los partidos, creo que era mucho más necesario tenerlo a Merentiel que a Hanson, que terminó siendo la nada misma. Y así podemos mencionar muchos ejemplos.
el del Colo Barco contra Estudiantes, donde lo arriesgó prácticamente al pedo y creo que por eso el Colo no termina llegando al 100%. El cambio de Merentiel ante el Palmeiras lo saca el uruguayo, lo pone a Valdés y retrasa todo el equipo, ¿sí? Ya se pone a defender cuando faltaban más de 30 minutos y Boca estaba tranquilo en esa noche en Brasil. Y eso fue algo donde Almirón nunca estuvo sólido. Salvo muy pocos partidos, muy pocas ocasiones, Almirón en general no hizo bien los cambios. Sus cambios dejaron muchas dudas y es un aspecto negativo, el primer aspecto negativo que le encuentro al ex entrenador de Boca. Segundo aspecto negativo, mantener muy poco un 11. Lo que se suele decir en el fútbol, mantener un 11 de memoria, ¿no? Que el arquero sea este, que el 2 sea este, que el 4 sea este, que el 8 sea este, que el 9 sea este, ¿no? Y así con cada una de las posiciones. Que vos ya sabés quién va a jugar en cada una de las posiciones. Esto no necesariamente está mal, la variante, el cambiar. El tema es que como todo, cuando se hace en exceso, no está bien y termina perjudicando. Porque Almirón cambió constantemente el 11 titular, habrá repetido una o dos veces un mismo equipo en partidos seguidos, algo que resulta particular por lo menos, porque de esta manera los jugadores no se terminan de entender entre ellos, no terminan de formar las famosas relaciones en la cancha, las famosas asociaciones, y se hace más difícil jugar con un equipo cada día cambiante, que cambia partido tras partido, que con un equipo que ya tiene 5, 6, 7 partidos en el lomo, que juegan los mismos 11 de titular y va teniendo otro rendimiento y ya se ve un poco más aceitado. Eso hay que llevarlo de la mano con los esquemas de Almirón. El esquema muy raro, muy insólito del 4-2-4, el esquema del 4-4-2 que terminó siendo el que más le dio Almirón, ¿sí? El que más fruto le sacó, el que más ventaja pudo sacar en cuanto a esquema, donde Boca jugó mejor, ¿sí? Con el 4-4-2. Los pocos partidos que Boca ha jugado bien en el ciclo de Almirón los jugó con el 4-4-2. Y después está el 4-3-3, uno de los esquemas que más le gustaban a Almirón, que más le gustan a Almirón y que hasta por momentos prefería cambiar jugadores de posiciones para que entraran en el 4-3-3. Uno de esos casos es Merentiel de 7, verlo a Langoni de 8, Medina tirado a la banda, todo esto para seguir jugando 4-3-3. Y cuando no se te dan las cosas con ese esquema, con el 4-2-4, con el 4-4-2, con el 4-3-3, Almirón decía, con esta lógica, ¿no? Más delanteros, más posibilidad de hacer goles. Entonces, por partido, acumulaba 4 o 5 delanteros solo en el frente del área. Sí, capaz lo ponía a Merentiel, a Cavani, a Benedetto, a Hanson, y cuando podía jugar el Changuito. Un ejemplo, no sé si habrá pasado, pero para que ustedes lo entiendan. Y esos 5 delanteros no les terminaba llegando la pelota. Por ende, eran 5 delanteros que estaban ocupando espacio nada más. Y eso fue el segundo aspecto negativo que encuentro en el ciclo de Almirón. ¿Sí? El no repetir un 11 que por momentos lo podría haber hecho tranquilamente, si bien tuvo muchas lesiones, hubo momentos que no tenía casi todos los jugadores disponibles, pero cuando los tenía, no aprovechó la oportunidad de repetir el 11, de trabajar un solo 11 para que ese equipo se vaya aceitando y vaya trabajando de la mejor manera el rendimiento, el asociarse, el presionar, el defender,
y las demás cosas que involucran el juego. Tercer aspecto negativo, le fue muy mal en los clásicos. Almirón disputó 8 clásicos al mando de Boca, solo ganó 2. Le ganó un clásico a Independiente y le ganó un clásico a Racing. Los dos jugando bien. Contra Independiente 2-0 en Avellaneda, contra Racing 3-1 aquí en la Bombonera. El problema, es que perdió los dos partidos contra River. Perdió en el Monumental el penal de Borja, que hace el colombiano, y perdió aquí en la Bombonera con un equipo demasiado alternativo, que no hacía falta que sea tan alternativo como fue, por 2-0, y le dio una vida más al equipo de Michelis. Si bien los resultados en los clásicos no fueron los mejores, es algo que se puede pasar, es algo que puede continuar sin necesidad de ganar todos los clásicos, sabiendo que son partidos que te exigen mucho. Pero el problema, y más teniendo en cuenta que estás en Boca, es que vos perdiste los dos clásicos contra River. Y la manera en que perdiste los clásicos contra River, que es otro aspecto negativo que le encuentro a Almirón. El cuarto aspecto negativo lo relaciono mucho con los clásicos, ¿sí? ¿Y por qué Boca ganó 3 de los últimos 20? Porque Almirón plantea los partidos de una manera muy temerosa, ¿sí? Prefiere defenderse, pero a mansalva defenderse arduamente, y si le queda un contraataque, una pelota que pueda correr, que pueda generar una jugada hacia adelante, se quedará con solo esa jugada durante todo el partido. Y si no tiene esa posibilidad, directamente elige el empate. Esto especialmente sucedió de visitante, porque de visitante no tenés el empuje de la gente, porque de visitante, quieras o no, no tenés la misma responsabilidad que jugando en la Bombonera, y se vio, por ejemplo, en el partido contra Nacional en Uruguay, se vio en el primer tiempo de la vuelta contra Racing, se vio en la vuelta contra Palmeiras, donde Boca termina jugando como un equipo con miedo a atacar, con miedo a ser protagonista, con miedo a tener la pelota. Pasó también en la final, donde le cedió la pelota a Fluminense, se empezó a defender muy cerca de Chiquito Romero y no tuvo ningún tipo de ganas de ser el protagonista, de dominar los tiempos del partido. Sale a especular mucho con lo que hace el rival, y teniendo en cuenta que está siendo el entrenador de uno de los clubes más grandes de América, vos no podés salir a defenderte, a buscar el empate o a apostar todo a que te quede un contraataque en algún momento del partido. Vos tenés que ir a apostar fuerte, ponerte firme en la cancha y decir, independientemente de tu estilo, si tenés estilo defensivo o si tenés estilo ofensivo, independientemente de eso, vos con la camiseta de Boca, con tenerla puesta nada más, tenés que decir, yo me adueño del partido, yo agarro la pelota, yo domino lo que pasa acá, y después vemos lo que hace el rival. Esa es otra de las cosas negativas que no me gustaron, que no dejaron algo positivo, al menos en mi opinión siempre, del ciclo de Almirón. Todo esto que estoy opinando quiero que me lo dejen ustedes abajo en los comentarios. Si están de acuerdo con lo que les digo, si no están de acuerdo, si les parece a ustedes que esto que hizo Almirón está bien, que esto que hizo Almirón está mal. Díganme para ustedes qué les parece cada una de las cosas que vamos tocando en este análisis. Como les decía antes, Almirón lo terminó sosteniendo solo estar en la final de la Copa Libertadores, porque con los partidos que jugó, que les decía, con los partidos que dirigió, mejor dicho, que les decía que fueron 43, ganó solamente el 39%, o sea, obtuvo el 39% de los puntos. Algo que ya en los papeles para un técnico de Boca y para un técnico de cualquier equipo del fútbol argentino es insostenible.
y más este fútbol argentino que es más resultadista que nunca, que lo único que importa es ganar, son los resultados. Es insostenible que un técnico con un 39%, ¿sí?, de los puntos obtenidos de todos los partidos siga dirigiendo a un club tan grande como Boca. Se hacía difícil de no ser por la Copa Libertadores. Perdió la final de la Copa Libertadores y él solo se fue, porque renunció Almirón, no lo echó Riquelme. Renunció Almirón por su propia potestad. Si bien a fin de año era prácticamente un hecho que no iba a seguir, él mismo tomó la decisión de, antes que termine el año, antes que termine la Copa Argentina, antes que termine la Copa de la Liga, poner su renuncia en la mesa y decir, muchachos, yo me voy antes de que me echen o me terminen el contrato. Que termina siendo una decisión con mucha coherencia de Almirón, pero eso igualmente lo dejamos para la parte final del video donde les voy a estar comentando mi conclusión. Otro de los aspectos negativos y el anteúltimo que al menos pude encontrar o pude opinar sobre el ciclo de Almirón y sobre la salida de Almirón es que le dio rodaje a ciertos futbolistas que no tenían nivel para jugar en Boca. ¿Sí? Los ya famosos, mencionados a mansalva, que casi nos cansamos de nombrar, como Ramírez, como Roncaglia, el traer de vuelta a Campuzano desde su préstamo en Turquía. Y si bien Almirón lo fue corrigiendo en el último tiempo, lo fue poniendo menos, ¿sí?, casi que ahora no ven minutos, que se le haya dado más oportunidad a un Ramírez, a un Roncaglia, a un Campuzano, que a un Taborda, que a un Bray, que a un Saralegui, que son pibes que tienen muchísimo más para dar y se merecían muchísimas más oportunidades, es algo que Almirón no hizo bien. No hizo para nada bien. Porque no termina siendo culpa de los futbolistas el jugar mal, porque ya sabemos que si vos lo pones a Ramírez no va a jugar bien, si vos lo pones a Roncaglia no va a jugar bien. Es culpa del técnico que lo sigue poniendo, lo sigue exhibiendo ante la gente, ante la crítica, ante el periodismo, cuando se sabe que no tienen nivel para jugar en la primera de Boca. Y han jugado y los ha metido en partidos importantes, que eso es lo peor de todo. Todos, cualquier persona que le preguntabas te iban a decir que esos 2-3 futbolistas que te mencioné no tenían nivel para pisar la cancha ni un minuto del partido. Almirón casi ciegamente lo seguía poniendo. Cabe mencionar, como les decía, que en el último tiempo, los últimos partidos, en el último tramo del ciclo, esto ya no fue así, ya no vieron tantos minutos ni Roncaglia ni Ramírez, no tan así Campuzano, pero fue elevando un poco su nivel. Y el último aspecto negativo que le pude encontrar a Jorge Almirón, el último aspecto negativo que opino que tuvo Almirón en Boca fue, retomando nuevamente que les decía que era un ciclo muy difícil de sostener, que el equipo no jugaba a nada. Porque vamos a remitirnos a los casos de Bataglia e Ibarra. El equipo de Bataglia jugó bien un puñado de partidos y después jugaba mal. El equipo de Ibarra lo mismo, jugaba bien un puñado de partidos y después jugaba mal en la mayoría de encuentros. Pero ¿qué había de diferencia con Almirón? Que la mayoría de ellos ganaban, sacaban resultados, pasaban de ronda, mantenían un buen nivel en el ámbito local, clasificaban a la Copa del año que viene. Bueno, Almirón volvió a repetir el tema de que el equipo jugaba bien, pocos partidos, casi nulos, y el rendimiento general no era bueno. Era ver un partido de Boca y ya sabíamos que el rendimiento no iba a ser el mejor, pero esto no lo acompañó de resultados. No lo acompañó de ganar partidos, de ganar series. Si bien en la Copa Libertadores terminó clasificando en cada una de ellas, fue por penales,
no ganó los partidos. Entonces eso es una equivalencia que podemos hacer entre los ciclos anteriores, los de Battaglia e Ibarra. El de Russo no hay tanto para hablar porque ya es un técnico con más experiencia, un técnico que en mi opinión estuvo bien elegido por Riquelme, pero la equivalencia que puedo encontrar es entre estos tres, entre Battaglia, Ibarra y Almirón. Los primeros dos, el equipo no jugaba bien, pero ganaba la mayoría de las veces. Almirón, el equipo no juega bien, no jugaba bien, pero le costaba muchísimo más ganar. Por eso ganó 3 de los últimos 20, nada más. Cambiamos la página, damos un giro de 180 grados y vamos a mencionar las cosas positivas de Almirón. Las cosas donde yo digo, bien Almirón, te doy la derecha, Jorge, acá hiciste bien las cosas. Lo primero y no menos importante, que es algo que tiene mucha importancia en el presente hoy de Boca, fue que potenció a varios pibes. Potenció a Barco, que Barco no jugaba tanto con Ibarra y si lo hacía jugaba de número 3. Almirón le dio mucha cantidad de minutos y lo subió a la parte de arriba de la cancha y por eso hoy tenemos el nivel que vemos del Colo Barco. Si bien en la final, como hicimos la reacción el sábado, no estuvo a la altura, los partidos anteriores sí que lo estuvo y demostró que tiene un buen rendimiento, que viene teniendo un buen presente y eso es gracias a Almirón, a que le encontró un puesto más adelante en la cancha sin tanta necesidad de saber defender, donde el Colo, siendo número 3, la pasaba un poco mal por momentos, por el físico, ¿sí? Por no tener tanto carácter defensivo. Y Almirón vio eso, vio las virtudes que tenía en la ofensiva y lo pasó adelante, algo que termina siendo muy bien. Y yo creo que por Almirón, por ese cambio y por darle rodaje, tenemos hoy al Colo Barco que conocemos. Otro caso es el de Medina. Medina, un jugador que los anteriores técnicos lo utilizaban de revulsivo para jugar los últimos 20-25 minutos del partido y que no pasaba más que eso. Sí, Medina no daba un paso más adelante que el ser suplente para ingresar en los últimos 20-25 y tener la pelota, hacer el juego un poco más lento para que la victoria sea un poco más fácil. Almirón le dio rodaje a Medina. Con Almirón, Medina sumó 10 partidos de titular seguido, que parece poco, pero para la actualidad que tenía Medina, terminó siendo un presente largo, una continuidad larga para Medina, que a veces era titular un partido, titular 2 partidos, después suplente y así sucesivamente. Almirón le dio rodaje, le dio constancia y por eso también tenemos al Medina que conocemos hoy. Después en menor medida, pero igualmente los potenció el caso de Valentini y el caso de X Fernández, dos jugadores que hoy son de los mejores o de los que más proyección tienen al menos para los próximos años de Boca, pero también hay una pequeña manchita en este ítem que le quedaron algunos juveniles que podría haber desarrollado, le podría haber dado oportunidad en primera división. El caso más ejemplar, más importante, principal, es el de Leandro Brey. Siempre en los partidos donde no atajaba Chiquito Romero, atajó Javi García. Y Javi García, si bien es un buen suplente, es eso, un buen suplente. Y en los partidos donde tiene que atajar, siempre mínimamente un gol le hacen, aunque no sea su culpa. Entonces en partidos como los primeros de la Copa Argentina, alguno que otro del campeonato, podría haberle dado minutos a Leandro Brey, que la rompe cada partido que juega en la división reserva y por algo estuvo convocado a la selección sub-23 de Javier Mascherano. Segundo aspecto positivo, el cambio de posición de algunos jugadores. Como les decía, lo de Barco ya lo expliqué antes, pero para sintetizarlo nuevamente, el Colo era número 3, lo pasó adelante en la cancha y el Colo explotó en su rendimiento. Otro de los casos que se vieron en la final fue Advíncula.
Advíncula era número 4, Almirón primero lo pasó más adelante, le dio más carácter ofensivo. Advíncula empezó a jugar mejor, empezó a tirar mejores centros, empezó a definir de cara al arco, volvió a jugar de número 4 y ahora está mejor en defensa y muy bien en la pegada, desde afuera, desde dentro del área, desde cualquier instancia, tiene un buen pie Advíncula, que le dio la posibilidad de hacer el empate de Boca en la final ante Fluminense, mejorando el presente de Advíncula, ¿no? Se hablaba por momentos de que Almirón le había cambiado la actualidad a Advíncula en Boca, que Advíncula no venía jugando bien, ¿sí? Venía siendo cuestionado, y Almirón le dio esa cuota de confianza y lo devolvió a ser un jugador que se nota que es de selección como lo es ahora. Y el último ítem positivo, aunque muchos lo cuestionen, aunque muchos lo critiquen, tenemos que mencionar que Jorge Almirón llegó a una final de Copa Libertadores, con sus dificultades, ganando por penales, sin jugar bien, sin ganar un partido, llegó a la final de la Copa Libertadores y compitió, quieras o no, en la Copa Libertadores. Algo que Bataglia e Ibarra y Russo no pudieron hacer. Es algo que termina siendo positivo porque no se llega a la final de la Copa Libertadores todos los días. Podremos revisar el cómo llegó, pero lo importante es que llegó, ya sea por penales, ya sea jugando bien, mereciéndolo, empatando los partidos y después ganándolo por los 12 pasos, pero llegó. Podemos hablar muchas cosas, pero Almirón llegó y estuvo el 4 de noviembre dirigiendo a su equipo en el Maracaná. Bien, cerramos los aspectos negativos y positivos. Y ya para los últimos minutos del video quiero dejar una conclusión que es meramente mi opinión, como lo fue a lo largo de todo este video. ¿Está bien que se haya ido Almirón? ¿Está bien que se haya ido ahora Almirón? ¿Tendría que haberse ido Almirón? Bueno, mi opinión clara y concisa es que está bien que se haya ido Almirón de Boca. Está bien que Jorge haya renunciado a su cargo como entrenador de Boca. Primero porque iba a ser muy difícil, ¿sí?, tener revancha de lo que había sido la final y lo que viene siendo en el ámbito nacional. Además, teniendo en cuenta de que a fin de año, si ganaba o perdía, se iba a ir igual. Y para mí, aunque ganara, se tendría que ir igual. Porque en los 7 meses que estuvo, el equipo evolucionó muy poco. ¿Sí? Dio 2-3 pasos para adelante y hasta ahí. Y dejá de contar. Cuando Almirón llegó a Boca, a mí no me parecía un técnico a la medida de Boca. A mí no me parecía un técnico que esté preparado para dirigir en Boca. Por eso había fracasado en Independiente, había fracasado en San Lorenzo, había fracasado en el Elche y en muchos clubes más que dirigió. Lo único que había tenido como positivo o más importante en su carrera, que más te llama la atención, es que había llegado a una final de Copa Libertadores con Lanús también, pero ese equipo se lo había armado y se lo había dejado prácticamente impoluto Guillermo Barros Schelotto. Entonces Almirón desde el comienzo a mí no me parecía un técnico para Boca, no me parecía un técnico con los pergaminos para Boca, si bien por momentos ilusionó porque el equipo jugó bien, ¿sí? Por momentos jugó bien, supo jugar bien a la pelota. El general en el ciclo de los 43 partidos que dirigió no fue bueno. Me dejaron muchas dudas los cambios, el tema de los esquemas, el tema de mantener muy poco un 11 y todo lo que fuimos detallando a lo largo del análisis. Entonces Almirón me parece que tomó la mejor decisión para también él, ¿sí?, no perder tiempo en estos 3 o 4 partidos que le quedan a Boca en el año, no perder tiempo, ya dejar que otro entrenador comience a trabajar, que obviamente va a suceder luego de las elecciones, porque de una manera sensata no se puede poner un técnico antes de las elecciones, porque si llega a perder la dirigencia actual, ¿qué pasa con la oposición? Si no le gusta el DT,
Le hiciste comer un garrón al tipo que pusiste un mes nada más. Entonces, en conclusión y para cerrar, Almirón estuvo bien que haya renunciado a la dirección técnica de Boca. Desde el principio no me parecía un técnico con los pergaminos para dirigir a Boca y con el tiempo eso se dejó en evidencia. Le costaron mucho en los partidos importantes, nunca pudo demostrar en los partidos donde vos verdaderamente tenés que demostrar y terminó siendo un técnico sin pena ni gloria. Uno más que pasó por la historia de Boca y ahora veremos que prosigue, ¿no? ¿Qué sigue en el futuro cercano de Boca? Lo único que yo quiero, ahora dirigirá Mariano Herrón estos partidos que quedan, este puñado de encuentros que quedan para cerrar el año. Lo único que pido yo es que si Herrón tiene 2-3 buenos partidos, que ojalá sea así, que Boca gane, que Boca se pueda clasificar a la Copa Libertadores del 2024, eso es otro de los aspectos negativos de Almirón, que lo dejó a Boca sin Copa Libertadores 2024, ¿sí? Si se quedaba, iba a ser muy difícil igual la clasificación. Y hoy Herrón la tiene muy difícil para clasificar a Boca al máximo torneo internacional de nuestro continente. Retomando lo que decía, hecha esta aclaración, lo único que espero es que Herrón le vaya bien o le vaya mal. Ojalá, por el deseo de todos los hinchas de Boca, le vaya espectacular. Golea a San Lorenzo, golea a Estudiantes, gane la Copa Argentina, clasifique en la Copa de la Liga, que Boca vaya a buscar un técnico de verdad. Porque aunque no nos guste, Almirón era un técnico, no como Bataglia e Ibarra, que habían sido continuidad de interinatos. Entonces Boca, a fin de año, gane quien gane, tiene que decir muchas gracias Herrón, muchas gracias por bancarnos en estos momentos, muchas gracias si nos clasificaste a la Copa Libertadores, muchas gracias si ganaste algún torneo, pero tengo este técnico que te va a reemplazar. Boca no puede caer nuevamente en el error de los interinatos, que ha sido uno de los problemas que ha tenido la gestión de Riquelme. La gestión de Riquelme ha tenido muchas dificultades en la elección de los técnicos. 4 técnicos en 4 años es un montón. Y técnicos que nunca terminaron de inspirar confianza, salvo Russo. Para mí, Russo fue el mejor técnico de la gestión Riquelme hasta ahora. Lo único que pido es eso. Que si Herrón tiene un buen pasar, no se le dé continuidad. Que no haya nuevamente un interinato. Que Boca vaya a buscar un DT serio, de experiencia, un DT a la altura de Boca, consolidado, consagrado. Eso es lo que tiene que hacer Boca. Quiero leerlos abajo en los comentarios qué opinan del ciclo de Almirón, cómo lo puntuarían. Yo le pondría un 5 o un 6, ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas malas, como fuimos desandando a lo largo de todo el análisis. Creo que ha quedado muy completo. Espero que les haya gustado un nuevo tipo de video en el canal, parecido a las reacciones, pero con una opinión sobre un tema en particular, como fue la renuncia de Jorge Almirón. Quiero leerlos acá abajo en los comentarios, que me dejen sus opiniones, como siempre, para que se abra el debate. Yo les dejo un abrazo enorme y más que nunca, ¡vamos Boca todavía!